reading from the book. Lectura del libro de Joel. Even now, says Ahora, oráculo del Señor, turn to me, conviértanse a mí de todo corazón, fasting, con ayuno, con llanto, con luto. rend your heart, Rasguen los corazones, no las vestiduras. turn to Conviértanse al Señor Dios nuestro, for gracious, porque es compasivo y misericordioso, to anger, lento a la cólera, rico en piedad, relenting. y se arrepiente de las amenazas. Perhaps he will again Quizás se arrepienta y nos deje todavía la bendición, la ofrenda, la libación del Señor nuestro Dios. blow the trumpet, Toquen la trompeta en Sión, proclamen el ayuno, convoquen la reunión, congreguen al pueblo, santifiquen la asamblea, reúnan a los ancianos, congreguen a muchachos y niños de pecho. let the bridegroom Salga el esposo de la alcoba, bride la esposa del tálamo. between the porch. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo, perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio, no la dominen los gentiles, Why should they say no se diga entre las naciones, ¿dónde está su Dios? the Lord was stirred El Señor sienta celo por su tierra took pity? y perdone a su pueblo. Verbum Domini. Be merciful, O Lord. Misericordia, Señor, hemos pecado. Be merciful, O Lord. Misericordia, Señor, hemos pecado. Have mercy on me. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. And cleanse me from my sin. Be merciful. Misericordia, Señor, hemos pecado. My transgressions, Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. be merciful. Misericordia, Señor, hemos pecado. Create a pure heart. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Be merciful, O Misericordia, Señor, hemos pecado. restore in me the Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. A
reading from the second letter. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, we are ambassadors for Christ. nosotros actuamos como enviados de Cristo y es como si Dios mismo los exhortara por nuestro medio. Be reconciled to God. En nombre de Cristo le pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestros pecados, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Secundando su obra, les exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, porque Él dice, en tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en tu ayuda. Pues miren, ahora es tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Glory and praise to Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. if today you hear Tu palabra, Señor, es la verdad y tu ley nuestra libertad. Gloria y alabanzas a ti, Señor Jesucristo. Dominus vobiscum. Lectio Sanctae Evangelii secundum Matteum. Jesus said to us, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ello. De lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará. Cuando recen, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente. Les aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo pagará. Cuando ayunes, no andes cabizbajos como los farsantes, que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note no la gente, sino tu Padre que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Verbum Domini. Today, in the first reading, we Hoy, en la primera lectura, escuchamos del profeta Joel. with your whole heart, with fasting and weeping, Vuelvan a mí con todo su corazón, con ayuno y duelo. not your garments, and return to the Lord. Rasguen sus corazones y no sus vestimentas y regresen al Señor vuestro Dios. It is a season of Cuaresma es tiempo de penitencia, es un tiempo de alejarnos del pecado y el egoísmo, turning to
y de regresar al Señor, de enfocarnos en Él. Y Dios es el centro de esa renovación, no nuestros actos físicos de penitencia en sí, sino es Dios quien convierte nuestros corazones. Y realizamos esta penitencia para volvernos dispuestos a esa fe. Es una expresión de conversión y renovación. Y el catecismo nos enseña que esta conversión y renovación es la tarea ininterrumpida de la Iglesia, acercando a los pecadores a su pecho. La Iglesia es fuente de purificación. Esta conversión, pues, esta renovación, a través de la penitencia, después de 40 días de Cuaresma, nos lleva a la celebración de Pascua, el centro de nuestra fe en Jesús, lo que Él hizo por nosotros. Así que al entrar a esa salvación, a esa pasión de Cristo, vivimos de forma más profunda su resurrección. Ingresamos a esto litúrgicamente, volviendo a vivir su pasión, muerte y resurrección. Así que es mediante su gracia y su poder que realmente somos convertidos. Esto es fundamentalmente el Evangelio, arrepentirnos y creer en las buenas nuevas, alejarnos del pecado, aceptar a Jesús y tener comunión con Él mediante la fe, al creer el Evangelio. El Catecismo nuevamente enseña que la transmisión de la fe católica consiste principalmente en proclamar a Jesús para llevar a otros a tener fe en Él. Proclamamos a Cristo, proclamamos lo que enseñó y lo que hizo, e ingresemos en ello mediante los sacramentos, la celebración litúrgica. Jesús es el Verbo hecho carne, la revelación plena que nos es transmitida en las Escrituras y la tradición, en donde Dios se revela a nosotros y su plan de salvación en Jesús. Él es el plan y tenemos comunión con Él. Lo recibimos la revelación en la fe, mediante la fe, y estamos llamados a dar obediencia de fe, como describe San Pablo en su carta a los Romanos. En Cuaresma nos arrepentimos de esa falta de obediencia, nos arrepentimos del pecado. Hemos de moldear nuestras vidas según el Evangelio. Hemos de cambiar áreas de nuestras vidas en las que no hemos cumplido con vivir según la ley moral. Quizás no hemos moldeado nuestra conciencia de forma correcta según la ley moral. Sí, tenemos un deber de seguir nuestra conciencia, pero también tenemos el deber de moldear esa conciencia según la ley moral, las enseñanzas de la Iglesia. Es un tiempo de salirnos de nuestro enfoque en nosotros mismos. La cultura hoy en día, en especial, le gusta cambiar la ley moral. Vivimos en un mundo cerrado y esclavizado en la que estamos alejados de los demás y nos encerramos en nuestras propias creencias distorsionadas. Pero tenemos pues que volver de vuelta a Dios y esto lo logramos a través de enfocarnos en Él, esa conversión. Y tradicionalmente en el Antiguo Testamento, la tradición de la Iglesia, el Nuevo Testamento mantienen que fomentamos esta conversión mediante la oración, el ayuno y dar limosnas. La oración purifica nuestra relación con Dios, el ayuno con nosotros mismos. Hace que nos dejemos de enfocar en nuestros propios deseos egoístas al negarnos a nosotros mismos. Y dar limosna purifica la relación con los demás. Hemos de ser generosos, preocuparnos por los demás. Así que nuestra hermandad, nuestra comunión con Dios es expresada principalmente en esa oración. Podemos decir que es un acto que impulsa al organismo entero, motiva nuestro ayuno, motiva la limosna,
a través de nuestra vida de oración con Dios y nuestra comunión con Él. Esta conversión nos saca de nosotros mismos, nos hace regresar a Dios y a los demás. do either one in an isolated one. No podemos hacer ninguno de los dos de forma aislada. Si realmente regresamos a Dios, estaremos vinculados más con los demás. Necesitamos esa liberación porque realmente estamos encadenados por la concupiscencia y el pecado. Esa tendencia, la concupiscencia es la tendencia a caer en el pecado. Preferimos el mundo de apariencias por encima de la virtud real. La conversión real es lo que Jesús habla el día de hoy. No solo una conversión aparente que impresiona a los hombres, sino una conversión genuina, una maduración genuina en virtud que nuestro Padre en el cielo ve en secreto. Y en el Evangelio nos dice, se trata acerca de la conversión a Dios, no de la opinión de los demás, y que realizamos estas buenas obras mediante su gracia, pero también al hacerlas nos volvemos dispuestos a recibir más gracia. La señal que tenemos hoy en la liturgia son las cenizas. Hemos de colocar cenizas en nuestras frentes, el diácono y yo, y esto realmente no necesita explicación. Es una señal muy elocuente. El Papa dice en su homilía, habla de la desesperanza del hombre cuando confió en sí mismo. Habla de la desesperanza del hombre al confiar en sí mismo. Las cenizas son evidentes por sí mismas. Somos pecadores. Lo mundano nos deja en cenizas. Lo mundano todo perece y desaparece. Habla de nuestra condición trágica del pecado y la muerte. Pero como cristianos reconocemos esto y lo miramos con esperanza en contexto de la resurrección, conscientes que todo se trata de regresar a Dios. Es una meta que nos renueva. Dios nos da salvación. En Pascua resucita nuevamente y nos da vida, algo mucho más grande. A cambio de aquello por lo que murió, nos dará vida plena, vida eterna.